Un día más, bienvenidos un día más a Fractales Podcast, un día más, una tarde de invierno, una tarde de introspección. Hoy en este caso una de mis grandes amigas del pasado. En este caso tengo como invitada a mi gran amiga Anita González. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, la tal? verdad que súper contenta de que hayas podido, bueno, hayas contactado conmigo, ¿no? Y hayas pensado en mí para este espacio tan bonito y tan chulo que estás creando, ¿no? Que has creado y que estás creando. Y con ganas de charlar un ratillo, la verdad. Antes de nada, bueno, tendréis abajo, como siempre, la descripción de la persona, ¿no? La etiqueta, digamos. Ujú. Pero antes de nada, la razón específica por la que me gusta y me hubiera gustado no tenerte ya antes, pero bueno, ya es un lujo tenerte hoy, es pues exactamente por tu, digamos, locura, ¿no? En un mundo de gente cuerda, en un mundo de gente cuerda, pues cualquier cosa es locura. Y entonces, en este caso, siempre has sido pues una vividora, siempre te ha gustado salir de ese camino que nos marcan. Y pues a lo largo de este podcast que nos contarás un poco pues tu experiencia de vida, tu visión sobre ella. Así que Ujú. cuéntanos, ¿quién es Ana González? ¿De dónde viene esta chica? Bueno, pues creo que has empezado bien describiéndome un poquito. Me considero una persona aventurera, una persona viajera sobre todo y que le gusta arriesgar. O sea, que tiene sus miedos, pero en verdad se atreve a todo. O sea, los afronta y va por todo, ¿no? Entonces, siempre me he considerado una persona sencilla. Si tú me puedes ver igual que soy, pues como me has dicho así, más valiente, por así decirlo, pero me considero una persona sencilla. O sea, creo que a lo largo del camino he ido aprendiendo a ser de esa manera, no y a llevarlo mejor y a integrarlo un poco en quién soy, pero eso sería. Antes de continuar, yo te recuerdo, al final nosotros tenemos una relación pues ya desde igual que tenemos 10 9 años Desde aproximadamente, sí. pequeñito, Y, sí. y yo te recuerdo que siempre has tenido mucho carácter. ¿De dónde viene ese carácter? Uf, soy Aries, o sea, soy una persona con mucho fuego dentro, ¿no? Tiene mucha energía que bueno, he tenido que aprender a canalizar, ¿no? Pero sí, va conmigo el carácter, o sea, va conmigo, es parte de mí. Pues coméntame luego, luego cómo fue tu proceso, digamos, porque al final eras una persona, pero luego saliste. Luego vienes de Miranda tal y como yo, nos hemos criado allí, un pequeño pueblo, al final una ciudad muy pequeña o un pueblo muy grande, yo prefiero llamarlo un pueblo muy grande. Sí. Entonces, pues luego te fuiste a Estados Unidos, si no me Ujú. equivoco, y tras ese viaje, tras ese cambio, no sé, fue como que viniste otra persona, tal vez. ¿Por A qué te ver, fuiste a Estados Unidos? ¿Cuál fue? En plan, cuéntanos un poco más sobre ese proceso, ¿no? bueno, pues yo en ese momento tenía 17 años, estaba jugando al fútbol en Vitoria. Y bueno, se dio la oportunidad porque una amiga también estaba haciendo el proceso para marcharse y dije, bueno, pues es un poco la locura de la que te estaba hablando, pues dije, yo también quiero, yo también me voy, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que esa misma tarde llegué a casa y se lo comenté a mis padres diciendo como, ¿de dónde ha salido esto? O sea, ¿por qué llega esto ahora aquí, no? Entonces yo digo, quiero irme. O sea, que no sé por qué, en ese momento, pues ahora hablaremos un poco también, pero yo no sabía quién era Ana. O sea, yo era una persona que esto tenía carácter, tenía esa iniciativa, me salía, pero tampoco sabía un poco por qué. Quería hacerlo y ya está. O sea, era así de simple en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé el proceso y efectivamente me marché a Estados Unidos, allí a estudiar la carrera, los 4 años de carrera y becada con una beca de fútbol. O sea, estaba compaginando un poco el deporte con los estudios. Eh, Eso es, o sea, realmente me marché sin saber quién era, ¿no? Marché siendo una persona y a lo largo de la experiencia lo que te hace, o sea, cuando te afrontas ciertas cosas o vas hacia el cambio, vas descubriendo otras cosas, ¿no? Entonces, yo cuando volvía, bueno, cada vez que volvía, ¿no? Cada vez que volvía iba siendo una persona, o sea, esos 4 años fueron muy largos, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, cuando acabé ya el cuarto año y tuve que volver a España, ¿no? O sea, me tuve que quedar ya en España porque se me había acabado esos 4 años, ya no me podía quedar allí, ya tenía que volver, ¿no?
Entonces, para mí eso fue uno de los grandes momentos que tuve en mi vida que fue un shock. O sea, yo entré como un medio de crisis porque no sabía qué hacía aquí en España. O sea, no encontraba mi lugar, ¿no? Era otra persona completamente diferente a la que me había marchado hace 4 años. Entonces, era como volver a empezar a crear un camino donde no encajaba, ¿no? Entonces, Pero antes, Ana, ¿cómo fue tu impacto, digamos, del cambio de España a Estados Unidos, ¿no? Antes de revivir ese, ostras, al final realmente no estaba en lo cierto, ¿no? Porque tú te vas de Miranda pensando que eras una persona, pero luego vuelves y realmente dices, joder, pues no tenía ni idea de quién era, ¿no? Es un poco lo que estás expresando. Pero ¿cómo sí, al fue ese final primer contacto con Estados Unidos? eh, para mí fue el hecho de conocer a gente. Fue conocer a gente que me fue enseñando ciertas cosas sobre sentidos de la vida o hacerme preguntas, hacerme cuestiones que me metieron en ese camino de conocimiento interior, ¿no? De conocimiento personal, de empezar a cuestionarte un poco más de por qué hago las cosas, por qué soy como soy o qué hago aquí, ¿no? Entonces, fue a raíz de la gente realmente que pude conocer que me hizo un poco, bueno, también de lo que yo iba sintiendo en esos momentos, ¿no? Porque al final te estás enfrentando a algo, a una experiencia que con 17 años no tienes las habilidades como para saber qué te va a venir y gestionarlas, ¿no? Entonces yo soy una persona que aprende a través de la experiencia, entonces pues el hecho de ir experimentando me iba haciendo como darle forma a todo lo que me estaba pasando, ¿no? Un poco por ahí. Buenísimo, buenísimo. Pues continúa contándonos entonces, tras eso, ¿no? Tras ese proceso, tras conocer a personas, luego, digamos que esos 4 años, porque me imagino que, vamos a quedarnos un poco aquí, me imagino que igual a esos 4 años le das más valor a la experiencia que la universidad en sí. Le das más valor al hecho de conocer a otras personas y a poder desarrollarte fuera de tu hábitat natural. Eh, no lo sé, es un poco el asunto que me Sí, gustaría tratar aquí. sí, o sea, creo que al final, o sea, la experiencia que yo, o sea, cuando yo me marcho, eh, a ver cómo te explico, o sea, yo empiezo a vivir una experiencia que esa es con todo. O sea, no es que me diga, estoy aquí cerca, me voy a una ciudad cerca y si estoy mal puedo volver, o si me voy con Claro. todo y me enfrento a todo de una. Entonces, para mí fue un proceso muy heavy que poco a poco vas integrando en ti. O sea, el hecho de la gente, el hecho de salir dentro de ese propio país en ciertas universidades, porque también estuve cambiando de lugar, creo que es lo que te hace un poco darle forma a quien tú eres, ¿no? Entonces, no sé si contesto muy bien a tu pregunta. No, pero sí, totalmente, totalmente, totalmente. Al final, adquieres más sobre cómo, no es el hecho de estudiar, no es, ahí es donde voy, no es el hecho de amarrarle Sí, un libro y aprenderte la información que él tiene, sino el aprender cómo otras personas también lo hacen. Aprender el proceso, cuál es el proceso de la gente que te rodea. Entonces, copia y pega, ¿no? Copias esos procesos y luego lo aplicas a ti y dices, ostras, hay algo que tal vez no esté haciendo del todo sí, bien. sí, totalmente. O sea, de hecho, una de las cosas que siempre he pensado es que, bueno, yo he estudiado psicología, estudié la carrera de psicología, pero he aprendido más de la experiencia. O sea, a través de lo que es la psicología y cómo funciona la mente humana y cómo funcionan los humanos o el hecho de pensar y darle un significado a lo que hacemos nosotros aquí, lo he aprendido a través de la experiencia. O sea, no me lo ha dado una carrera, no me lo ha dado un estudio, me lo hace el vivir, o sea, me lo hace el atreverme a vivir esas experiencias. Por eso considero que no tengo miedo a vivirlas. O sea, si no las vivo me estoy cortando a mí misma, ¿no? O sea, me estoy perdiendo muchas cosas del camino que necesito vivir. O sea, como humano y como camino que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que arriesgarse en ese sentido, ¿no? No hay que, todos tenemos miedos y los miedos están ahí, pero hay que afrontarlos y hay que ir a por ellos. Cómo eran las personas? Es decir, ¿cómo eran tú en tu caso, cuando llegas ahí te encuentras personas de tu edad, que vivían su camino de una forma completamente diferente? ¿Qué sentías que había de diferente entre esas personas y tú? Es decir, tú viniendo de España, gente viniendo de América o gente viniendo de cualquier otro lado del mundo. Aspectos culturales, mentales, ¿qué sentías que había diferente? Sí, bueno, al final hay mucha gente internacional, entonces cada uno viene
bien enseñado de su propio país con su propia cultura, ¿no? Entonces, éramos muy diferentes, había gente muy diversa. Entonces, no te sé decir algo específico, sino se veía mucho la diversidad, se sentía mucho, ¿no? Encima la universidad en la que yo estuve tenía varios premios por diversidad de culturas y de gente de otros países, ¿no? Entonces, es más ese concepto global que específicamente cosas, pero o sea, es normal que al final cada uno venga de un sitio y estamos ahí para aprender, ¿no? Un poco de cada uno. Totalmente. ¿Y cómo fue después? Es decir, ¿cómo fue en ese proceso, en esos 4 años, en esa vuelta a casa? ¿Qué es lo que pasó con Ana? Ostras, pues para mí fue un momento muy heavy, o sea, porque yo vivía, o sea, siempre lo digo, yo vivía una utopía. O sea, yo tenía mi grupo de universidad, mis amigas que había formado durante esos 3 4 años, eh, y para mí volver a España en Navidades o en vacaciones era algo esporádico y me volvía a ir a mi núcleo, a mi vida en ese momento, a lo que yo estaba formando de mi ser, ¿no? Entonces, cuando volví y digo, ostras, si se ha acabado esto, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí ahora? O sea, no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer. Se suponía que yo tenía que seguir estudiando, bueno, un poco lo que te establece la sociedad que tienes que hacer, ¿no? Tienes que estudiarte un máster después de la carrera, ponerte a trabajar, bueno, un poquito el camino que estaba ahí, entonces yo Sí. estaba muy perdida. Eh, entonces tuve un momento heavy, la verdad que se me acumuló, no supe salir de ahí, no supe ver la luz, por así decirlo. Y a raíz de estar con psicólogas, de recibir ayuda y demás, pues pude ir cogiendo un poquito mi camino. Y a los 3 meses, 4 meses de llegar aquí, bueno, de volver a España, me marché a Italia. A través del fútbol, pues yo tenía un representante en ese momento que le digo, mira, me quiero marchar, quiero volver a irme. No sé por qué, pero mi cuerpo me pide que me tengo que ir. Entonces, bueno, pues encontré un equipo en Como, en la zona del norte de Italia, y me marché para allí. Esto en el año, estaríamos hablando tal vez de 2018, 2017, si no me equivoco. No, yo acabé la carrera en 2019, justo a finales de 2019. Ok, Sí, ok. justo ahí. Y entonces te vas a Italia y empiezas otra nueva aventura. Me arriesgo, empiezo otra nueva aventura que, por desgracia, a los 2 meses se me corta por el COVID. Ok. Justo empezó ahí, porque encima estaba yo en la zona donde supuestamente en Italia era donde peor estaba, entonces me volví a España. Ya Claro. empezó justamente cuando yo volví a España, empezó toda la pandemia y todo el rollo este en España. Tú tras sufrir Mm. esa crisis de la que me estabas hablando, momentos heavy, lo considero ese Ujú. momento heavy como una crisis existencial, ¿no? El decir, joder, ¿qué hago Sí, aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Quién soy? Creo que cualquier ser consciente, para ser un ser consciente, acaba por sufrir esa crisis, acaba por tener esa duda, ¿no? Sobre sí mismo de decir, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, exacto. no hay orden sin caos, ¿no? Entonces, después, tras eso, eh, tomas la decisión de irte a Italia, te vas a Italia y luego vuelves otra vez al mismo sitio con Bolivias, con toda esa situación otra vez de nuevo. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Cuál es tu conversación interna? Eh, la verdad que fue mucha incertidumbre, mucha locura dentro de mí. O sea, yo me había marchado, ahora con el tiempo he podido ver un poco por huir de la situación que yo tenía en ese momento en España, eh, pero, pero era caos. O sea, luego me vuelvo a España, entonces no tenía una estabilidad que yo en ese momento necesitaba para poner en orden todo lo que yo iba adquiriendo, ¿no? De fuera y todo lo que me estaba pasando y ponerlo un poquito en orden para seguir el camino, ¿no? Estaba bloqueada. Entonces, bueno, por suerte cuando volví a España pasé una gran parte de la cuarentena sola. Entonces, eso fue un momento muy guay para mí porque pude enfrentarme a mí misma. Realmente una de las veces, fíjate que he estado Wow. tiempo fuera y tal, pero ese momento fue como decir, estás tú sola, a ver qué haces. Yo me acuerdo que no sabía qué hacer. Yo estaba con ganas sabía que era ese momento para mí porque lo sentía así, tenía que empezar a cuidarme y conocerme a mí misma realmente, y poner muchas cosas en orden, pero no sabía cómo. Entonces fue prueba, bueno, pues, ¿qué tienes? Vamos a ponernos a leer, vamos a ponernos a hacer yoga, vamos a hacer deporte, cuídate. Un poco me empecé a conocer, empecé a descubrir preguntas y respuestas que yo tenía dentro de mí, ¿no? Entonces fue un momento muy guay porque hasta ahora, o sea, hasta ese entonces no había estado sola, o sea, no me había dado el permiso y el lujo de poder estar sola y disfrutarme, que es maravilloso, ¿no? Totalmente. Entonces, fue un momentazo, la verdad que yo, es lo bueno que puedo sacar de toda esa pandemia.
me encanta cómo lo traes porque la primera decisión que tú tomas al estar sola realmente es cuidar de ti, ¿no? Porque el camino fácil sería estoy sola, voy a buscar compañía. Pero sin embargo, esa decisión es totalmente la acertada, que es el hecho, no, voy a encargarme de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de todas esas cosas que tengo que hacer obligatoriamente para poder ser mejor, ¿no? A cada día. Es Exacto, decir, si tengo que cuidarme para que pueda seguir desarrollándome y pueda seguir mi camino. exacto. ¿Cuáles fueron los resultados Ostras, pues tras una eso? seguridad en mí misma brutal. O sea, estaba a gusto conmigo misma. O sea, se me fue todo ese nudo que tenía dentro y era claridad. O sea, vino la paz, vino un poco la claridad en ese momento, ¿no? Entonces empiezas también a identificarte con las sensaciones que desconocías, ¿no? Entonces empiezas a guardarlas como en otros momentos más adelante, cómo te sientes, cómo quieres sentirte, cómo no, ¿no? Entonces, esa identificación para mí, sentirme así y sentirme querida por mí misma, hostia, se empieza por ahí, ¿no? O sea, Totalmente. es eso, esa es la clave. ¿Y qué vino después? ¿Qué vino después tras esos meses de introspección? Porque al final no ha sido más introspección que esa, no hay más introspección que el hecho de hablar contigo Sí. misma. ¿Qué vino después de ese proceso? Bueno, pues luego cuando acabó la pandemia, o una de las ramas que La hubo, primera parte, ¿no? eh, sí, exactamente. Eh, Quería seguir viajando. O sea, quería que abriesen ya las puertas y los requisitos que había por ahí para seguir moviéndonos, ¿no? O sea, era como, ¿cómo es posible que estemos aquí encerrados? O sea, a mí me hice muchas preguntas en el hecho de por qué ha pasado esto, ¿no? O sea, iba un poquito, intentaba ir un poquito más allá y, y bueno, entonces te empiezas a cuestionar más cosas allá de los, no simplemente tú, sino como sociedad o qué está pasando aquí en esta sociedad para que de repente estemos ahí metidos, ¿no? Entonces también me vinieron preguntas muy existenciales, de dar sentido, y yo sentía que para tener esas respuestas tenía que seguir moviéndome. O sea, a mí lo que te digo, a través de esa experiencia que yo sigo teniendo me vienen muchas respuestas. Entonces necesitaba volver a irme. Entonces me marché a Roma, me fui de nuevo a jugar al fútbol allí a Roma y a trabajar en un hostal, me acuerdo. Y bueno, de nuevo vino la segunda ola y se paró todo. Estaba como truncado un poco el fútbol ahí. Háblame, háblame, Eh, háblame un poco más de esto. Es decir, tú te tomas la decisión de irte a Roma a través de tu representante, llegáis a un acuerdo con el equipo de fútbol allí de Roma y uh-huh. te vas a Roma a jugar al fútbol. A la vez vas a trabajar a un hostal para poder, digamos, mantener tu economía allí. Bueno, no, en verdad no era un trabajo como tal, o sea, yo lo llamaba trabajo porque tenía mi trabajo y mi fútbol, pero era un voluntariado. O sea, al final Ah, era un ok. voluntariado en el que yo lo hice como para conocer a gente, pero que realmente pues tenía que trabajar allí de lo que fuese. O sea, que tú Pero solo sí, le hiciste, quería, tú lo hiciste únicamente por conocer gente, por moverte, por seguir conectando. sí, sí, Wow. porque al final también el mundo del fútbol me lo conozco durante muchos años, entonces quiero salir, aparte de tener ese grupo, quiero salir y conocer a gente que realmente son lugares y sitios que sabes que vas a encontrar a gente que viene de fuera, ¿no? Que están un poco en tu misma onda. Entonces, es la manera más fácil de conectar si sabes un poco dónde ir, ¿no? Totalmente, 100%. Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces Y cómo fue después? Es decir, paraste con el fútbol en Roma y tuviste que volver a España. volví, ya fue un momento también en el que se me estaba juntando la falta de disfrute. Estaba dejando un poco de disfrutar lo que era el fútbol para mí, como siempre había hecho. Entonces, fue también otra pregunta de decir, ¿realmente quiero seguir con el fútbol? Porque sí cobraba un poco del fútbol, pero no me daba para vivir. Era un poco una manera de seguir tirando, ¿no? Pero fue como decir, no sé si quiero seguir con esto. ¿Qué pasa? Que yo como persona y bueno, de Miranda, que todo el mundo me puede conocer por el fútbol, para mí y sobre todo también un poco para mi padre, que es un poco el que me ha seguido ahí, era como, uy, no sé si lo puedo dejar o no lo puedo dejar. Fíjate un poco desde dónde lo cojo, ¿no? Pero dije, Ana, ya está. O sea, ¿para qué haces las cosas? ¿Para qué vives? Para disfrutar. Si lo has dejado de hacer, o sea, es muy simple. Que te esté costando por otros aspectos secundarios es diferente, pero realmente ya sabes la respuesta la tienes, ¿sabes? Entonces Total. se acabó el fútbol ahí, fue un parón que no me costó porque estaba decidida, o sea, lo tenía claro, por mucho que la gente no lo pueda entender o no lo entendiese en ese momento, yo lo tenía muy claro.
Fue como que te liberaste de tu etiqueta, ¿no? La etiqueta que tú misma construiste. Sí, exactamente. Al final, yo que sé, también, pues lo que te digo, al descubrir otros aspectos que me podían interesar o al seguir un poquito, también estoy muy centrada en mi evolución y en el camino y conocernos a nosotros mismos y ayudar a otras personas. Ese es mi camino. Lo estoy descubriendo poquito a poco y hace poco también que, bueno, estoy con una psicóloga que me está ayudando mucho, pero sabiendo eso, vas por ahí, descubres otras cosas aparte del fútbol. Entonces, para mí ya lo podía dejar como algo secundario, ¿no? Como dejarlo para echar unas pachangas o para estar con amigos Claro. o para pasar un buen rato, ¿no? Pero no, no más allá, no tomártelo en serio. Vamos a quedarnos un poco aquí Exacto. conversando sobre este asunto, dado que tú también pues, tienes muchos aspectos mentales, además has estudiado psicología, entonces me va a encantar hablar sobre esto, que es la frase que has dicho, que es ¿para qué vivimos? ¿No? Para disfrutar. Y lo voy a ir un poco más allá, que el otro día estaba escuchando un Ujú, podcast y justo estaban hablando de esto, que es el hecho de que realmente la vida no está hecha de felicidad, ¿no? La vida no es el hecho de, no, la vida se basa en ser feliz, en estar bien, en disfrutar. Es decir, la vida es sobre vida. Hay veces que estás bien, hay veces que debes vivir en guerra contigo mismo, hay veces, pues, que debes mantener ese equilibrio. Realmente ujú. lo has traído con una frase que es para que vivimos para disfrutar, pero creo que, es decir, no es que no esté de acuerdo con esto, sino que eso va más allá. No es el hecho para Sí. disfrutar, sino que es decir, ¿para qué vivimos? Para vivir. Entonces, con el castigo, con ese castigo, con esas batallas personales que en tu caso has vivido y cada individuo la sufre a su manera, ¿no? Con ese castigo es donde conseguimos disfrutar, porque ahí es donde voy. Tras todo ese proceso, tras todo el proceso que tú has vivido, me imagino que tú al final del todo disfrutas es con eso, con haberlo vivido, Exacto. no obtener Sí, respuestas y que tú ni seguir siquiera... viviéndolo, claro. Correcto. Sí, o sea, al final todos tenemos un para qué aquí, o sea, todos tenemos, o yo pienso que todos tenemos un propósito que venimos a algo, ¿no? Tenemos una misión en este mundo, yo lo veo así. ¿Qué pasa? Que para conectar con eso necesitamos hacer un camino de introspección. Ese camino de introspección, ese camino interior, no es fácil. O sea, te vas a enfrentar a ciertos monstruos que tú tienes dentro que no te van a gustar. ¿Qué pasa? Que mucha gente no lo hace porque prefiere evitarlo y prefiere vivir en la ignorancia. Pero si realmente tú quieres llegar a ese disfrute pleno o esa paz o ese control sobre lo que tú eres, tienes que pasarlo. O sea, hay que pasarlo. No es fácil, pero es que eso te da la enseñanza de lo que necesitas. Ten esa enseñanza que necesitas sacar de ahí, te lo da lo malo. O sea, Es esa que sí, es experiencia, que estás ahora hablando de esto y te estoy viendo con la montaña detrás, y es que si fuera fácil escalar el Everest, todo el mundo lo escalaría, ¿no? Y exacto, ahí está la diversión del camino. Realmente hay que aprender a vivir con ese caos y afrontarlo de la mejor manera, tal y como lo estás comunicando tú. Eh, Continúa un poco, cuéntame más sobre esa historia. ¿Qué es lo que pasó después tras tomar esa decisión de decir, mira, pues dejo el fútbol de lado, lo cual me parece algo muy valiente? pues seguir viajando. O sea, realmente quería seguir viajando y me fui a California. Me fui a California, pude hacer trabajar a la vez que viajar un poco, pues para ir manteniéndome. Siempre lo que yo he ido haciendo es trabajar una temporada, ahorrar y irme otra temporada a viajar. Sí, un poco el mecanismo que yo he ido llevando durante todo este tiempo, ¿no? También es un poco, se puede ver un poco inestable, en sí una vida un poco inestable, que no tienes esa rutina, no tienes esas bases, pero para nada, o sea, al final creas tu rutina a través de esa inestabilidad, ¿no? O sea, Claro, ahí esa es donde, inestabilidad se vuelve tu rutina, ¿no? claro, es en una situación anormal, en una situación normal eso es una normalía, sin embargo, en una situación normal eso es algo normal. En tu caso, eso es tu normalidad, la normalidad que tú misma has Exacto. construido, que tú misma has construido en tu vida. Y una vez allí, Claro. que es decir, vuelves a trabajar, vuelves a adaptarte a Estuvimos otra trabajando ahí sociedad. una temporada y, bueno, como ya conocía un poco el funcionamiento del país, simplemente era una zona, California, que me llamaba mucho la atención y que quería conocer. Entonces estuvimos viajando por ahí una temporada que viajaba con mi pareja Lori y con mi amiga Nerea. Eh, y bueno, a raíz de conocer a gente y demás, después salió otro viaje que fue a Argentina, que ha sido el último viaje que hemos hecho este año pasado, justo en enero empezamos, viajando toda Argentina, toda la Patagonia
nada. Es que simplemente es eso, vas conociendo a gente, ¿Por qué Argentina? Pues porque ha nacido, porque ha surgido, porque tenías que estar allí, Claro. tenía que estar allí. Entonces, bueno, a raíz de estar también en Argentina y demás, me llegó un momento que necesitaba viajar sola. No es lo mismo viajar sola que viajar acompañada. No sé si lo has Totalmente, probado wow. alguna vez o no. Yo no he yo en mi caso no tengo experiencias de viajar acompañado. Ahí Mira, mira es, qué heavy. sí, totalmente. Es Y decir, entonces me la estás entendiendo, sí. omitiendo casos de viajar con mis amigos de pedo, de irnos 5 días Sí. a típico sitio de discoteca, cogernos una Ajá. casa para 5 y ponernos ahí 10. Omitiendo esos casos, realmente nunca he viajado acompañado. Las veces que he viajado a otros países, a otras situaciones, lo he hecho. Es decir, todo mi camino realmente lo he hecho completamente en solitario. O sea, Entonces, pero es que pues, eso es muy fuerte la potencia que te da eso. O sea, yo sentía que era mi momento de ponerme a viajar sola. Acabé el norte de Argentina y me fui a viajar sola a Bolivia. Y wow. fue de las mejores experiencias de mi vida. O sea, ha sido uno de los mejores viajes que he tenido, ¿no? Entonces, vas con el miedo de principio de decir, hostia, que voy solo. ¿Sabes? La Ya. incertidumbre que te da al principio de decir, hostia, si yo desde los 17 años viajando, ¿por qué me viene este gusanillo, ¿no? Pero también era bonito, porque yo sabía por dónde iba. Estaba conectada un poco con el camino que me tocaba en ese momento. Entonces, bueno, simplemente me lancé y ha sido maravilloso. La verdad que ha sido un viaje súper bonito. Y cosas inesperadas. O sea, ibas sin tiempo, sin planearlo y iba surgiendo todo. La gente habla de libertad, pero a veces realmente no sabe lo que está diciendo. Y tal y como tú me lo transmites, yo ahí tal y como y lo que dices es lo que considero la verdadera libertad, que es quiero algo, lo hago. Y no hay ninguna barrera que me lo pueda impedir. En tu caso, ir sola a un país como Bolivia, eh, conseguir romper esa barrera, conseguir romper ese... Al final me imagino, Es que- será sí, no, peligroso, no, es sí, yo me algo... acuerdo que el día anterior estaba, justo Nerea se quedaba unos días más en Argentina y yo me iba y no podía dormir, o sea, estaba nerviosa, tenía esa cosa de ahí y de repente llamé a un amigo argentino y me dice, Ana, cuando viajas sola es cuando menos sola estás. O sea, así me lo dijo, y dije, uff, o sea, me soltó un peso de encima y digo, vale, yo confía en la vida. O sea, también esa libertad un poco de la que hablas, o sea, considero que tienes esa libertad cuando vas de camino, vas de la mano con tu camino, ¿no? O sea, estás Total. conectado con realmente tu camino y tienes esa confianza o te conoces lo suficiente como para saber que estás en el momento adecuado y te enfrentas a eso por algo. Entonces, pues no tienes nada que perder, ¿no? Al contrario. La libertad está cortada por los límites y esos límites son aquellos que nosotros mismos nos anteponemos en nuestra cabeza. Entonces, Exactamente. el que tú puedas omitir esos límites es algo mágico, es algo maravilloso. ¿Cómo fue ese viaje sola? Cuéntanos anécdotas, Que cuéntanos nunca, situaciones. pocos días estuve sola. O sea, pocos días, ya desde que llegué a la primera ciudad, ya estaba con gente. O sea, ya me fui a cenar, a tomar unos vinos con dos personas que acababa de conocer, al día siguiente tenía otro plan. O sea, va surgiendo porque todo el mundo está en la misma onda que tú. O sea, todo el mundo viaja, todo el mundo, mucha gente en pareja o con amigos, pero hay mucha gente sola también con la mochila, ¿no? Entonces, te entienden. O sea, es que te entiendes bien. Entonces conectas rápidamente, no hay problema en ese sentido. Sí que es cierto, bueno, también conocí, luego fuimos al Salar de Uyuni, que es una de las zonas de Bolivia, el salar creo que es más grande del Los, mundo, si no me equivoco, que era un sitio espectacular y justo coincidí con dos españoles también que dijo, Dios, eso te hace sentir un poquillo como en casa también, ¿no? Porque al final tienes la misma cultura y la te misma entiendes mejor, cultura, pero totalmente. Wow. sí, entonces, eh, pues es que te puede pasar de todo, es que pasa, yo qué sé, acabas en sitios y sobre todo eso, como no llevas un rumbo, como no me gustaba ponerme expectativas, porque yo antes era una persona que siempre tenía la expectativa, o era muy exigente conmigo misma, ¿no? Bueno, a día de hoy lo sigo siendo en varios aspectos, pero eh, ¿qué hacía eso? Que dejase de disfrutar, que estuviese esperando algo que tenía que llegar, que yo quería que fuese así, ¿no? Pero Totalmente. no, si lo que te tiene que llegar y lo que vas a experimentar es o sea, es lo que necesitas, ¿no? Entonces vas viendo que de repente, ¿por qué te encuentras con esta persona? Le das un sentido, ¿por qué te ha llegado esto? ¿Por qué estás viviendo esto? ¿No? Entonces le das un poco todo el sentido que tú sabes que tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso poder experimentar eso, la verdad. Todo el rato en buscas de porqués.
todo el rato. ¿Por qué he llegado aquí? Me encanta, me encanta, me encanta porque es así donde realmente estás todo el rato ejercitando tu cabeza y no dejándote manipular, porque la información está ahí. Mismamente yo con este podcast estoy tratando de mostrar información, ¿no? No busco manipular, pero igual puede un mensaje que nosotros estemos dando alterar la forma de pensar de las personas. Entonces, si esas personas se preguntan por qué yo lo entiendo de esa forma, por qué esto puede ser así, pues es ahí donde realmente encontramos nuestro porqué, ¿no? To- Nuestro interior. Totalmente, totalmente. Entonces, o sea, iba un poco todo lo que estamos hablando de ese camino interior, de ese camino personal que tenemos que hacer, eh, en e- como ya más a nivel energético, más a nivel espiritual, de estar conectados con todo, ¿no? Con este universo. O sea, realmente, mira, estaba leyendo el otro día un libro que se llama Las nueve revelaciones, que hablaba un poquito de esto, que las personas cogen energía a través de otras personas. O sea, nos robamos la energía, ¿no? Cuando realmente la energía está en el universo, o sea, la energía está en todo, está en la Correcto. belleza de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, hay que aprender un poquito a eso, a dejar de interponer nuestro poder sobre otra persona o control sobre otras personas o situaciones para realmente tener esa conexión de amor con todo, ¿no? Con el todo y con este universo. O Dej- yo por lo menos lo veo de esa manera. dejar de ponernos etiquetas, ahí es donde voy, y simplemente tratar de comunicar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras energías, y comunicando esas energías es donde yo creo que realmente conectaremos con las personas que vibran igual que nosotros, ¿no? Que tienen esa... Exactamente. Sí, es un poquito la ley de la atracción, ¿no? Estás en cierta vibración, vas a traer personas que están en tu misma vibración. Porque, y es un ejemplo muy tonto, pero muy claro, porque estamos tú y yo aquí hoy hablando. Pues sí, creo que te lo dije el otro día. O sea, yo estaba en un momento personal de que estaba descubriendo un poquito mi propósito de esta vida, ¿no? ¿Qué hago aquí? de, ¿Para qué? De lo que estamos hablando. Y estoy trabajando con una psicóloga que es astróloga, entonces a través de mi carta natal pues me va sacando ciertos aspectos del por qué estoy aquí, para cuáles son mis miedos, cuáles son mis fortalezas, un poquito ciertos aspectos que casualmente yo había venido aquí a comunicar mi visión de vida. Había venido aquí a despertar o ayudar a otras personas a que viesen su propio camino y su propia luz interior, ¿no? Pero a la vez tenía cierto miedo que justamente era con la comunicación. O sea, el hecho claro, de mostrarme, ¿no? Entonces era como una balanza. Y te acuerdas que te lo dije yo. Es el momento, o sea, de una. Me da miedo, pero de una, ¿no? O sea, es el momento. ¿Y por qué me ha llegado este momento? Porque estoy ahí. Es un portal. Es un portal, 100%, José. 100%, 100%, me lo comentaste y al final Sí, es eso, el cruce de la oportunidad y la preparación, ¿no? Se llama ese suerte. Y esa suerte es la lo que, causalidad. la causalidad, correcto. Y entonces está ahí. ¿Tú no tuviste miedo, por ejemplo, cuando fuiste a Bolivia? ¿No tuviste miedo en el exterior, ¿no? En las acciones del exterior que puedan afectar a tu interior, a tu persona? Realmente no. O sea, sí que en un principio pues tienes el comentario de tus padres de ten cuidado, es un país subdesarrollado, Eh, pero no, o sea, realmente al haber viajado y conocer un poquito, tú te cuidas a ti misma, sabes también a qué horas, por qué lugares pasar, a qué horas no estar en ciertos lugares, o sea, sabes un poquito manejarte o leer con ese instinto que te sale, saber un poquito dónde estás, ¿no? Entonces, en ningún momento tuve miedo, o sea, todo lo contrario, lo disfruté muchísimo, estuve muy presente en ese viaje y muy conmigo, ¿no? Eh, la verdad que es que esa fue la hostia, ese viaje. Pues sin ese miedo, ¿pudiste interpretar alguna de esa situación en la cual tú estuvieras en peligro? Es decir, dentro de ese viaje, hay alguna situación que me digas, mira, no tuve miedo, pero realmente hay alguna situación que tal vez estuvo un poco más incómoda. Eh, bueno, puede ser algún día que llegué tarde bueno, que llegué tarde, entonces lo que me pasaba es que cuando llegaba de noche a un lugar, eh,
no me daba la misma impresión que cuando lo veía de día. Cuando llegas de día a un lugar puedes ver un poco el movimiento, puedes observar un poco cómo funciona todo. Cuando llegas de noche está todo muy oscuro, también son países más viejos, por así decirlo, que no te dan el mismo feeling, ¿no? Entonces sí que alguna vez que he llegado de noche, pues, por ejemplo, cuando llegué a Cochabamba, eh, que nos dejó el taxista ahí, era una persona que pues preguntaba mucho, pero ¿por qué era así? Le salía natural, pero entonces te entra un poco la desconfianza de las horas y de qué puede hacer, se quedó en nada. O sea, te pongo un ejemplo Ok. así tonto porque realmente no me ha pasado nada que diga, hostia, he pasado miedo realmente. Fue algo más que tú desconfiaste, eso es, fue algo más que tú Sí, creaste sí, en tu sí, fue mente algo más mío que lo que fue en sí. Exacto. ¿Y, y cómo fue después? ¿Cómo fue tu vida después? Eh, bueno, realmente es el momento que estoy ahora. Volví para el verano y con mi pareja Lore, pues queríamos marcharnos para empezar a trabajar en otro lugar y no sabíamos muy bien dónde. Entonces nos vibró mucho el país Suiza, exactamente donde estás ahora mismo tú también. Es correcto. Y, y nada, nos decidimos marcharnos con un coche camperizado, un coche pequeñito que tenía camperizado yo para España, pues, para usar en verano en ciertas ocasiones y decidimos marcharnos porque sí que sabíamos que había mucho trabajo de campo, de ciertas temporadas que había mucho trabajo eh, y nada, nos vinimos para aquí. Es que no puedo dejar de reír porque es que te lo juro que me parece increíble, me parece increíble, me parece chapó, chapó por el tipo de persona que has construido hasta el día de hoy. Porque Pero, no sé, puedo analizar cualquier tipo de mentalidad en esta sociedad actual y yo creo que muy, muy, muy pocas, un porcentaje muy pequeño sería capaz de poder hacerlo de esa manera. Y se basa exactamente en eso, en esos límites mentales, en esas creencias limitantes que nosotros tenemos. Y tú te juntaste exacto. con tu chica, simplemente os pusisteis a hablar y dijimos, bueno, ¿dónde vamos? Nos vamos a Suiza. Ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos dormir y comer. Ya está. Y ya está. Exactamente, o sea, es que realmente no necesitas mucho más allá que eso. Sí que es cierto que cuando llegamos, pues habíamos llegado a una mala temporada, por lo que nos fue comentando la gente que conocimos aquí. Entonces nos costó como un mes y medio, 2 meses encontrar un trabajo. Entonces estábamos ahí como, pues son procesos que pasan, ¿no? Que parece todo muy fácil y de repente tengo un trabajo y tengo una casita, pero eso ha costado lo suyo, ¿no? Que no me considero que no me cuesta mucho trabajo porque tengo las herramientas como para gestionarlo cuando me está pasando, pero tampoco es fácil. Para Tampoco es poner fácil un estar ahí un ejemplo, mes y medio durmiendo en un coche, echando todos los días currículums, yendo a entrevistas y ver que no te llaman o ver que decir, hostia, que me llegue ya la oportunidad. Yo sabía que iba a llegar en algún momento, ¿no? Pero siempre quieres que llegue antes, ¿no? Entonces, esa impaciencia también. para que la gente más o menos sea consciente, aquí en Suiza hay varios permisos, varias, digamos, varias letras, entonces dependiendo del permiso que tengas, dependiendo por qué estás aquí en el país, puedes quedarte un X tiempo. En el caso de que ese tiempo sobrepase el límite y sigas estando aquí sin otra intención que no sea turismo, ¿no? Digámoslo así, pues Ujú. te tendrías que abandonar el país. Entonces me imagino que estarías hablando un poco de esas situaciones, ¿no? Claro, sí, al final, bueno, también nuestra idea era estar 3 meses, ¿no? O sea, decimos, En estamos plan, 3 meses y volvemos a viajar. O sea, la idea era un poco hacer ese dinero para volver a viajar. ¿Qué ha pasado? Que durante este camino se nos ha dado la oportunidad en este trabajo de quedarnos un año y medio por ahora. Entonces nos han hecho el permiso L, que es de un año por ahora, con la intención de ir ampliando, ¿no? Entonces, pues creemos que ahora mismo vamos a estar un poquito más estables aquí, porque nos está gustando mucho el país, estamos en una zona en medio de los Alpes, entonces pues, es maravilloso estar aquí, ¿no? Entonces estamos ahí un poco como meditándolo, que nos vamos a quedar aquí una temporada. ¿qué te parece este país en diferencia con el tuyo? Me parece que está muy bien organizado, ¿no? O sea, las cosas funcionan mucho mejor. Entonces, eh, no sé decirte, me gusta, es un país que me gusta cómo está estructurado. Entonces, hay muchas oportunidades, hay mucho trabajo para inmigrante también, muchas oportunidades. Bueno, sí que, por no hablar de los sueldos, ¿no? Que es un poco la cosa más obvia que puede haber en diferencia, que al final, Pero, siendo sincera, es por lo que vine a este país, ¿no? claro, pero yendo más allá de eso, yendo más allá de la organización, hablemos de las personas, ¿no? ¿Cómo son las personas aquí?
creo que hay mucha educación y yo, por lo que siento, son personas muy leales, ¿no? Muy sanas, como muy buena gente. O sea, para que te pongas una idea, nosotros donde trabajamos, se- fuera de los apartamentos hay cosas personales de cada persona. Yo me imagino esto en España y ya han desaparecido la mitad de las cosas. Siempre te lo Totalmente, digo así, ¿sabes? totalmente. Entonces, esa confianza que hay, esa responsabilidad como ciudadanos se nota mucho aquí. Yo creo que también viene mucho de la educación, no lo sé. La verdad que tengo mucho desconocimiento en cuanto a ese ámbito, pero lo que puedo captar así principalmente. Es increíble porque, mira, lo decía Antonio Escotado, no sé si has oído hablar de él, es uno Mm, de los mejores pensadores que en España hemos tenido. Y él lo ujú, decía, que al final la riqueza de un país está más allá de, por supuesto, las oportunidades, etcétera, etcétera. Pero la riqueza de un país se basa en ir en un transporte público, ¿no? Ver una persona que puede ir en un Porsche y elige ir en transporte público porque le parece cómodo. Ver una persona ujú. que puede elegir robar y elige no lo hacerlo. Puede elegir hacer el mal, pero elige no hacerlo. No es lo mismo el tener el poder de Exacto. hacerlo y no hacerlo a Ujú. no tener el poder de hacerlo y no hacerlo, ¿no? Al final, si no tienes el poder de hacerlo, ¿cómo lo Claro, pero haces? al final son unas bases estructurales que como sociedad o como país se han creado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, tú aprendes con esos valores. O sea, en España pues somos diferentes, ¿no? O sea, ¿qué te quieres que te diga? O sea, Yo funciona de siempre manera completamente diferente. somos más calientes, ¿no? Somos más emocionales. Por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sí. ¿Y qué aprendizaje te llevas durante este camino? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué crees que es lo más importante que hasta hoy, hasta ahora, te vas a llevar para siempre? Pues creo que es el amor. O sea, es un pilar muy grande que me han enseñado mis padres desde pequeñita, pero creo que es esa conexión de amor y esa conexión espiritual que tú tienes contigo y con el conjunto es lo que nos sana, como individuos y como sociedad también, ¿no? O sea, creo que es algo súper importante, por eso me gusta la gente que hace ese camino. O sea, me gusta la gente que es valiente y que se arriesga a eso, porque no solo le hace mejor a él, hace mejor a todo el conjunto, ¿no? Que vayamos un poquito de la mano. Entonces, pues para mí eso es súper importante, tener esa conexión contigo misma y ese amor sobre no ser más ni menos que otros, no juzgar, hacer el bien, o sea, tener esa empatía, creo que es súper importante. ¿Dónde sientes que es tu casa hoy en día? Uf, es complicado, ¿eh? Creo que mi casa son personas ahora mismo. O sea, te diría que mi casa es mi familia más cercana, mis hermanos, mis padres, mis tíos, primos, también mi pareja y mi mejor amiga. Creo que esta es mi casa realmente, donde más me siento yo. Digamos que con todo lo que has andado, todo lo que has andado por el mundo, te ha parecido que es muy pequeño quedarte en el sitio de donde has venido, ¿no? Es decir, ahí es donde reflexiono un poco a través de la frase que tú me has contestado, que es el hecho, mi casa son personas y estoy comparto tu opinión. Mi casa son personas, no es un sitio. Entonces ahí es donde voy reflexionando sobre este asunto. ¿Se te ha quedado pequeña tu casa? Ahí es decir, quieres seguir descubriendo, ese es tu fuego interior. Sí, yo creo o sea, ahora mismo, por eso te estaba comentando que igual nos quedamos un poquito más de tiempo aquí, porque en cuanto a trabajo, o sea, considero que tengo una relación en cuanto al dinero económicamente sana, pero no me gustaría estar trabajando para otro toda mi vida, por ejemplo. Entonces, estoy en un momento actual que estoy buscando mi camino para poder dedicarme a ello, ¿sabes? Entonces, eso a mí me da mucha libertad también a la hora de moverme. O sea, como yo quiero mi vida, es seguir moviéndome realmente, ¿no? Pero ahora mismo estoy en ese proceso de dejar unas bases y formar algo desde abajo mío que me sea potente y me pueda seguir con eso, ¿no? Que no tenga que estar cada vez trabajando, ahorrando, viajando, ¿sabes? Que me permita un poquito tener esa estabilidad. Hacer exactamente de todo, ¿no? Hacer exactamente de todo sin pararlo nada, seguir siempre rodando. Exacto, y también un poquito pues pues por lo que hemos estado hablando, dices, quiero conectar con esa misión mía, ¿no? Quiero realmente, si sabes, o cualquier persona sabe por qué está aquí, si no lo haces, o sea,
Entonces, ¿qué haces? O sea, una vez descubriendo eso, tienes que ir a por ello. Yo considero que estoy ahora en un momento ahí que es muy bonito y es muy guay, pero va poco a poco. Entonces, tengo que ir dando de forma, tengo que ir estructurándolo un poquito y esta estabilidad de estar aquí en este tiempo, o sea, en este lugar durante todo este tiempo, creo que me va a ayudar también. También te voy a volver a corregir porque tengo muchas conversaciones internas y esto me lo enseñó Dime. una gran amiga mía me enseñó esto, que es el hecho de nunca decir poco a poco, porque las cosas van paso a paso, porque Mejor dicho, paso a pasito, pasito a paso. habrá un paso que será mayor que el otro, ¿no? Entonces se basa en el proceso. No te Totalmente, autohables, totalmente. jamás te vuelvas a decir poco a Tienes, poco. tienes toda la razón, José. No te limites, ahí es donde voy. No, Entonces, totalmente. eh, este es el consejo que te doy yo a ti. ¿Cuál es el consejo que tú das a todo el mundo para poder llegar hasta el punto donde está Ana ahora mismo? Porque yo creo que Ana es una leyenda, es decir, Ana no tiene límites. Entonces, cuando alguien no tiene límites, es alguien al cual tenemos que tomar como ejemplo, porque tú haces que la normalidad que supuestamente nos han impuesto se convierta en una anormalía, se convierte en algo súper pequeño, algo súper esclavizado, más allá de tu clase social, más allá de tus oportunidades, se convierte en algo de decir, no, porque tengo que quedarme aquí, porque tengo que comprar una casa, construir una familia y quedarme cerca de mi familia. No sé, Bueno, creo cada que, creo uno que al tiene final, o sea, todo el mundo tiene límites. O sea, el caso es conocerlos, o sea, es meterte en ese camino, ¿no? Ese camino de conocer lo que te limita para afrontarte, para afrontarlo y quitarlo de medio, como pasito a pasito, ¿no? O sea, como un escalón más. De repente he dejado esto, he superado esto que acabo de ser un miedo y estoy un escalón más en mi evolución. O sea, es un poquito ese camino de evolución. Eh, entonces, se me ha ido un poco otra idea que me había venido, pero realmente es cuidar de uno mismo. O sea, para poder hacer ese camino tienes que cuidarte a ti en muchos aspectos, energéticamente, a tu cuerpo, a tu mente, tus pensamientos, tus creencias. O sea, una de las cosas que pude descubrir ahí en el viaje de Bolivia, una experiencia que tuve en la selva, era que tenías que hacer un mapa mental, tejer un mapa mental con unas bases sólidas. Y a partir de ahí, toda idea que te fuese viniendo de experiencia iba a encajar. Era como un puzzle que iba a ir encajando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a fortalecer esas bases y eso se hace arriesgándose a conocerse a uno mismo. ¿Cómo fue tu proceso de conocerte a ti mismo? Es decir, ¿por dónde empezaste? Volvemos al principio del podcast. ¿Por dónde empezó Volvemos. a- Ana a decir, ostras, hay algo aquí que falla, tengo que mejorarlo? Bueno, porque no estaba tranquila, ¿no? Había cosas que no me gustaban de mí o que veía que no funcionaban o que no tenía eh, el control sobre mis emociones, no conocía cómo eran mis emociones, no sabía cuáles eran mis creencias. O sea, es un proceso muy, muy complejo, o sea, tiene muchas aristas que Muchos- tocar, ¿no? Sí, entonces, poco a poco. O sea, al principio, por ejemplo, yo empecé con la alimentación. Despertó el hecho de la alimentación, empecé siendo vegana pues porque de repente me entró esa idea, ya te digo que en algunos puntos era un poco radical, eh, pero luego descubrí que el equilibrio era lo importante. Eh, pero bueno, vas despertándote por cosas que vas conociendo. Primero fue la alimentación, luego la alimentación de lo que es el cuerpo, ¿no? Luego cómo las emociones también afectan a tu cuerpo, ¿no? Y la mayoría de enfermedades que vienen de la mala gestión de las emociones, ¿no? Son cosas que tú vas descubriendo que hacen que tú hayas formado esa red, ¿no? Entonces, que vayas formando poquito a poco esa base estructurada. Entonces, pues te van llegando cositas, ¿no? Te van llegando cositas que vas encajando y vas diciendo, vale, por aquí voy bien. Ostras, estas sensaciones que yo tenía de malestar o que me daban miedo, las he ido superando, ¿no? Entonces vas escaloncito a escaloncito superando cositas que en ese momento te vienen porque tienes que afrontar. O yo lo veo ¿Crees, de esa manera. crees que tu camino es el correcto ahora mismo? Es decir, si una persona te pregunta cómo tengo que caminar y tu contestación fuera camina como yo, ¿crees que tu camino es el correcto? No, o sea, mi camino es correcto para mí misma. O sea, creo que cada persona tiene su camino. O sea, realmente, lo que te he dicho un poquito antes, cada persona viene aquí a algo. O sea, siento que cada uno tiene una misión que debe conectar con ella y tú eres bueno en comunicación, otra persona es buena racionalizando, otra persona es buena explicando sentimientos, lo que sea. Cada persona tiene un don.
una esencia personal. Entonces, tienes que conectar con tu esencia. Esa es la verdad y cada persona va a descubrir su propia verdad. O sea, no hay dos verdades iguales. 100%, 100%. Somos fractales. Eso es lo que somos. Exacto, Somos exacto, fractales en este mundo, pero que cada uno, es decir, estamos todos conectados, pero a la misma forma cada uno tiene su misión única en, exacto. en el universo. ¿Cómo definirías el futuro ahora mismo? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro, Ana? Para ti y para todos. Bueno, creo que energéticamente hablando estamos en un momento, creo que positivo. Yo lo veo de manera positiva porque hay mucha gente despertando y conociéndose. Hay mucha gente, creo que estamos en un momento, en un movimiento que, que estamos como yendo todos a la misma. Hay mucha gente que se queda fuera porque gente dormida siempre va a haber. Siempre va a haber. O bueno, no me gusta llamarla así, pero gente que no está interesada por ¿Por conocerse, vivir? ¿O eso es? por Sí, sí, vivir. sí, por conocer. Sí, 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 sí. por vivir, por disfrutar. Eh, entonces creo que estamos en un momento positivo, no sé, lo veo con esa positividad de hacer comunidad, ¿no? Te escuchaba también en uno de tus podcasts un poco en esa comunidad que estamos ahora, ¿no? De, de- de esa misma vibración que tenemos, mucha Eso. gente despertando y conociéndose a ellos mismos. Eh, entonces yo animaría un poco a la gente, ¿no? Le daría ese mensaje de que vamos por el buen camino, ¿no? Pero que hay que seguir, o sea, que hay mucha gente que tiene que dar ese clic, que no vale solo con decir me quiero a mí misma, hay que vivirlo, hay que vivir ese proceso, ¿no? Y hay que arriesgarse. Debemos de partir de la base que el bien no hace daño. Es decir, no hace ruido, perdón. El bien no hace ruido. Es una de las frases también favoritas de Facundo Cabral, mi filósofo favorito de la historia, y es, Ujú, es lo que decía, un disparo, una bala hace muchísimo más ruido que 1 millón de abrazos, 1 millón de caricias, 1 millón de besos. totalmente, Entonces, totalmente. creo que estoy completamente de acuerdo. Debemos seguir fortaleciendo estas comunidades para que el bien siga dominando. Pero ahora, Eso. analizando tú el mal, por ejemplo, en esta situación del COVID, en todo esto que hemos vivido, en todo este sistema de control que se sigue construyendo, no es que se haya construido, sino que se sigue construyendo día a día. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva aquí? Ostras, esa es una perspectiva que últimamente también le está dando muchas vueltas y lo llevo un poco al nivel energético de decir, hay entes negativas y hay entes positivas. O sea, hay entes negativas negras y hay entes blancas que son luz. Entonces, lo que interesa y por cómo está estructurada esta sociedad, eh, interesa que haya más gente dormida. O sea, esas entes negativas se alimentan de tu energía negativa. O sea, cuando nosotros vibramos una frecuencia más baja, eso fortalece esta sociedad, fortalece las Exacto. bases de esta sociedad, que es un poco el control que quieren tener sobre nosotros mismos para ser un poco ovejitas y que hagan con nosotros lo que quieran, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidarse y conocerse a uno mismo y que hagamos ese camino, porque a nivel energético subimos nuestra vibración. ¿Qué hacemos cuando subimos la vibración? Esas ya no se pueden alimentar de esa energía, ¿sabes? Ya somos una luz, va en contra de todo eso, ¿no? Entonces, es como una disidencia que va contra todo eso, ¿no? Entonces, creo que es, no sé, súper importante subir esa energía y cuidarte, sobre todo a nivel corporal, a nivel mental, lo que hemos dicho un poquito antes, todo en conjunto. Wow, me encanta cómo lo has traído, me encanta de la forma que lo has expresado, porque estoy completamente de acuerdo. Aquellas personas que no se encargan, aquellas personas que no se encargan de sí mismas, lo único que están provocando es que otras lo hagan por ellas. Es decir, Exacto, exacto. O sea, al ahí, final es un poco lo que conviene, ¿no? O sea, eso es lo que quieren, ese control y eso que vemos que no funciona como sociedad o como está estructurado, no funciona. ¿Por qué es? Pues porque tienen a la gente dormida a través de muchas manipulaciones que pueda haber, ¿no? Entonces, está en nuestras manos. Si nosotros somos creadores de nuestra realidad, creadores de nuestras decisiones, o sea, tú tienes el poder de poder cambiar eso. Entonces, por eso digo, ¿por qué no lo haces? O sea, es el momento, ¿no? Entonces hay que animar a la gente que descubra esa parte suya. ahí 100%, porque también hay otra frase que va relacionada a esto, pero va relacionada a la economía, y no lo quiero confundir, porque mismamente tú, Ana, eres el mayor ejemplo de que no hace falta ser
mil millonario, digamos, o simplemente millonario, o tener un montón de dinero para realmente ser y sentirte libre. Eres el mejor ejemplo para poder comunicárselo a todo el mundo, a la humanidad. Ahora, también debemos recordar una frase, ¿no? El dinero siempre es súper importante si lo utilizamos como una herramienta, si utilizamos algo positivo para nosotros. Y es aquella frase de aquel que no tiene dinero, aquel que tiene dinero, digamos, aquel que tiene dinero tiene en su bolsillo el tiempo del que no lo tiene, el tiempo del que no Sí, tiene dinero. Entonces paga por su tiempo, paga por su vida, ¿no? Pero en esta vida no es solo es dinero. Entonces, si tú te dejas vender tus ideas, tu forma de ser, lo que te cuidas tú personalmente, pues otros se ujú, aprovecharán, otros te cuidarán, otros exactamente. van a pensar por ti, van a decirte lo que debes pensar, lo que debes actuar, qué es lo que debes hacer, qué es el bien, qué es el mal, ¿no? Qué es Sí, lo correcto y lo incorrecto. sí, por eso yo no voy tanto a la cantidad económica que quieras tener o considerar, sino eh, entender y poner sobre una base que necesitas para vivir la vida que quieres. Y para eso tienes que hacer, o sea, estragos, me sale la palabra estragos, tienes que pasar por ese camino, ¿no? O sea, tienes que hacer X cosas para conseguir el dinero que tú quieres. ¿Cuánto necesito yo en mi caso? X. Otras personas tienen ambiciones diferentes a mí, necesitarán mucho más porque quieren otras cosas, ¿no? Yo, como tengo claro cómo quiero, sé, o sea, lo que quiero, sé cuánto necesito. O sea, esa balanza, Totalmente. en esa balanza, en ese sentido, no me cuesta trabajar de lo que sea. He trabajado en muchos lugares, no me ha costado porque sé lo que hay detrás, o sea, sé por qué quiero ese dinero, ¿no? Entonces, esa relación, es más la relación sana que tú tienes con el dinero que la cantidad. O sea, no hablamos de cantidad, ¿no? 100%. Wow, increíble, increíble. Para finalizar, no sé si he finalizado, porque este podcast lo hago muy espontáneo y me gusta mucho tener Que surja. eso es, esta conversación, lo hago además en el sofá para poder, pues eso, poder conectar también contigo, con tu mensaje. Y no sé Sí. si creo que en los últimos podcasts he terminado de la última forma, pero va a empezar esta a coger una rutina que es una palabra para definir el futuro, Ana. Optimismo. O sea, yo lo veo con optimismo. O sea, lo que me repito y lo que venimos hablando va a ganar la luz, o sea, tiene que ganar esa luz en las personas, todo el mundo la tiene, entonces tenemos que sacarla. Y nosotros, tú estás aquí y has creado este podcast maravilloso para que la gente te escuche y escuche esos mensajes que las diferentes personas que vas trayendo tienen que dar, ¿no? Entonces, Ahí es donde es, voy. es, eso es maravilloso, o sea, tener la oportunidad de escucharte, yo te he escuchado esta semana y digo, ostras, qué bonito los mensajes que se pueden dar aquí, ¿no? Entonces, este es el canal, o sea, este es el mensaje que tú das para que otra persona venga, lo escuche y se despierte algo dentro de ella, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera. 100%. El bien siempre gana. Estoy seguro que Exacto, sí, tarde o así temprano. es. Así que, Ana, muchas gracias por dedicarme este tiempito y estaremos conectados contigo a través de tu Instagram. Espero que subas más contenido y que comuniques un poco más sobre tus aventuras. Ahora, Y cuando empecemos ya a movernos, seguiremos ahí subiendo contenido. La verdad que, pues eso, al final, como es un momento que no es tanto viaje, sino más centrado en el trabajo, más, pues tampoco tenemos ahí mucho que dar. Pero bueno, quería agradecerte a ti, José, esta oportunidad. La verdad que pensases en mí, simplemente esta charla que hemos tenido que ha sido súper amena y súper agradable. Y bueno, te doy las gracias de corazón. sabía que tenías algo de valor para comunicarlo y sin duda alguna no me he equivocado. Entonces, pues buenísimo. Gracias a ti, Ana. Y que sigas con este podcast que es maravilloso y que seguramente que te va a ir muy bien. Lo seguiré, es decir, yo cuando empecé con esto fue con esa idea, es decir, voy a hacer algo que lo haga con placer, con gusto y que lo haga para siempre. No me cuesta nada hacerlo, así que esto lo haré para siempre, eso te lo aseguro. Así Así tiene que que ser. muchas gracias, Gracias, Ana. José.